Muy buenas noches, familia, bendecida noche, que estamos muy contentos nuevamente en este tiempo, nuestro miércoles de serie. Estamos ya en la siguiente sesión, en esta fascinante serie titulada Familias a Prueba de Fuego. Y en esta noche tenemos unos invitados muy especiales que consideramos amigos y queremos presentárselos a continuación. Así es, nos sentimos muy honrados porque hoy vamos a estar escuchando la palabra de Dios a través de este matrimonio que en lo particular nos ha bendecido mucho y estamos convencidos de que también hoy serán de bendición para tu vida. Así es que dispón tu corazón, ve alistando tu Biblia, tu libreta, tu lapicero para que puedas tomar nota de todo lo que hoy vamos a aprender. Y bien, pues ya no les vamos a quitar más tiempo. Les quiero presentar a Israel y Laura Rojo. Ellos son pastores en la ciudad de Pachuca, en la congregación Nuevo Amanecer. Les platico rápidamente desde cuándo nos conocemos. Rojo, Isra, fue un compañero coincidimos en algunos semestres en el Instituto Bíblico. Él se graduó antes que un servidor. Y bueno, posteriormente Laura también estudió el instituto y ahí se conocieron y ahí se flecharon y ahora son una feliz familia con dos pequeños hermosos. Y bueno, pues bienvenidos Isra, Laura, es un gusto tenerlos con nosotros en esta serie y bueno, pues en este momento los dejamos con ellos. Gracias. Gracias. Igualmente es un gusto el tiempo que tenemos de conocerles. Siempre que nos vemos, pues es una bendición. Y gracias a toda la familia de Creación y Vida de Ojo de Agua por recibirnos en sus hogares en esta noche. Así es. Y bueno, esperamos poder ayudar o colaborar en algo en tu familia. A lo mejor tú nos ves y dices, bueno, ¿y qué me pueden enseñar? ¿No? Y la verdad es que ni nosotros mismos a veces sabemos o entendemos, ¿no, Señor? Porque cuando hablamos de familias, normalmente todos pensamos, un matrimonio de años, ¿no? Y mi esposo y yo, pues, tenemos 9 años casados y, como decía el pastor Gabriel, con 2 hijos apenas, un niño y una niña, y hasta ahí, ¿verdad? Pero, entendemos el propósito de la familia y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hablar, no tanto de una experiencia, ¿no? Porque pues sí, los años son los que avalan la experiencia, pero sí lo que hemos vivido, lo que enseña la palabra es lo que esta noche queremos compartir con ustedes. Y el tema se nos hace interesante, ¿no? Porque independientemente de la etapa en que tu matrimonio esté, de la temporada en la que tu matrimonio esté, está a prueba de fuego. Siempre el matrimonio está a prueba de fuego y esa es una realidad que no podemos eludir, que no podemos evitar. Sin embargo, el fuego es lo que quema, es lo que desecha la impureza y aquello que es valioso, aquello que es atesorable, resplandece más con el fuego. Y esta noche hemos designado el tema una familia fructífera. ¿Qué será tener una familia fructífera? ¿Qué entendemos a veces por una familia fructífera? Bueno, hablar de fruto es hablar de el resultado de, ¿no? Y sabemos como hijos de Dios que para dar fruto tenemos que permanecer, ¿sí? El Salmo número 1 lo explica excelente, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y eso es lo que deseamos para cada familia, para cada familia que está viendo cada matrimonio que está viendo este video, que entendamos y que podamos saber que nuestra familia ha sido unida para dar fruto, ha sido unida para prosperar, ha sido unida para no caer, ¿sí? Su hoja no cae y todo lo que hace, dice la Escritura, prosperará. Eso es una familia fructífera. Y definitivamente aquí nos habla de algunos factores para el fruto. Primero de ellos dice que da fruto en su tiempo. Por eso les mencionábamos el tema de las temporadas.
Hay temporadas buenas, hay temporadas malas. Y quizá las temporadas malas son aquellas donde no vemos el fruto, pero la presencia de una mala temporada en tu matrimonio, a lo mejor en tu economía, en algunos proyectos estancados, tensiones, esto no implica que debemos abandonar el proceso de Dios para nuestra familia, sino que justamente en las temporadas difíciles es donde más debemos estar plantados junto a las corrientes de agua, porque aunque no haya fruto, tiene que haber agua. Aunque no haya fruto, tiene que haber cuidado, ¿no? Y dice, y su hoja no cae. ¿Por qué las hojas de los árboles caen? Pues porque son azotadas por los vientos, ¿no? Y queremos meditar en el Salmo 127 y 128, que es un salmo muy conocido para el tema de familias. Y el Salmo 127:1, si lo quieren buscar ahí en su Biblia, tomen nota, Salmo 127, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor, si Jehová, y ahí empezamos con el tema de una familia fructífera, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Yo creo que una de las frustraciones más grandes que podemos experimentar en la vida es trabajar por algo que se vea derrumbado. No, a veces podemos trabajar por algo y que se ve derrumbado porque no hicimos las cosas bien o porque no nos esforzamos. Pero ¿qué hay cuando te esfuerzas y aún así se derrumba? Y esto lo podemos aplicar a la familia. ¿Qué pasa cuando la familia se esfuerza, pero aún así vienen crisis, vienen problemas? Mucho tiene que ver con el fundamento de la casa. Y dice, si Jehová no edificare, tenemos que dejar que sea Él el que nos lleve a nosotros a edificar la casa. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así es. Y bueno, es importante saber que no importa en la etapa en la cual tú estés, ya sea que eres recién casado, que dices ya tengo 5 años o 10, de verdad, en cualquier etapa el enemigo lo que quiere es destruir familias. Entonces, ese es su objetivo. Entonces, por eso nosotros debemos estar bien plantados, yo siempre les digo esto a los jóvenes o a las personas que vienen y que nos queremos casar, ¿no? Esto es esencial, que el que esté en la casa sea el Señor, que Él sea el fundamento, que Él sea la roca, porque sin Él, híjole, o sea, yo le decía a mi esposo, tú y yo sin Cristo ya nuestra historia hubiera durado 3 años, yo creo, o sea, no sé, es que en verdad, y si para unos hijos de Dios, o sea, cristianos, es difícil o es tenemos que buscar la manera, ¿no? De decir, vamos a estar como familia, o sea, el enemigo ataca, es difícil para uno que conoce, imaginémonos cuánto más para aquellos que no conocen. Por eso es fundamental que el que esté ahí orquestando todo en familias, en el matrimonio, sea el Señor. Porque si no, el trabajo, amada familia, es en vano. Y dice, si Jehová no guardare la ciudad, y anota ahí en vez de ciudad, el matrimonio. Ahora, tú y yo debemos entender que una de las verdades que hacen que el matrimonio sea una institución establecida por Dios y que sea necesario que Dios venga y lo edifique, es porque el diseño de Dios para el matrimonio es que sea para toda la vida. Por eso el título, a prueba de fuego. ¿Por qué? Porque el hecho de que el matrimonio sea a prueba de fuego lo lleva a su propósito y a su diseño original, que es que esta institución que Dios estableció, la familia, el matrimonio, sea para toda la vida. Mi esposa decía, ¿verdad?, que independientemente de la etapa en la que estemos, seremos atacados, pero también independientemente de la etapa en la que estemos, podemos poner fundamento a nuestro matrimonio. Hemos tenido la oportunidad de ministrar matrimonios con meses de casados ya pensando en separarse, matrimonios con años de casados pensando en separarse, y nos damos cuenta que esta lucha por destruir la familia está en todo tiempo, y tenemos que dejar que Dios edifique, porque lo contrario de una familia fructífera es una familia estéril, y todo lo estéril termina secándose, y Dios no quiere secar tu familia. Y lo que queremos esta noche es darle a tu familia algunas claves que le van a ayudar
a mantenerse. Probablemente tú dices, yo tengo una buena familia, estamos esforzándonos, pues esto te va a ayudar a reforzar. Probablemente dices, mi familia está en crisis, mi matrimonio está en crisis, hay situaciones muy complicadas. Esto te va a ayudar porque no podemos pensar en la disolución de un matrimonio hasta que no hayamos hecho todo lo que Dios nos pide que hagamos. Y créanme que cuando hacemos todo lo que Dios nos pide que hagamos, Dios puede rescatar cualquier matrimonio y cualquier familia. Ok. Entonces, vamos a ver cuáles pueden ser los fundamentos de una familia fructífera. Qué importante es el fundamento, ¿verdad? Esta pandemia nos reveló en qué estaba basada nuestra vida. ¿Sí? Esta pandemia reveló si nuestro cristianismo era solo de domingos o era un cristianismo real y constante. Esta pandemia reveló cuánto el trabajo nos tenía secuestrados. ¿Por qué? Porque las crisis revelan tus fundamentos, pero a la vez los afinan, los fortalecen. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de una familia fructífera? Salmo 128, versículo 1. Les vamos a compartir 4 fundamentos de una familia fructífera. Salmo 128, versículo 1, ¿lo puedes leer, amor? Así es, dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Primer fundamento de la familia es caminar en el temor del Señor. Así es. La Biblia nos enseña que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Muchas de las guerras que enfrentamos en el matrimonio, de las malas decisiones que podemos tomar, son por falta de sabiduría, son por actuar neciamente, son por ser obstinados, son por ser arrojados en cosas que Dios no nos mandó y en el peor de los casos, en cosas que Dios prohibió. Y todo esto tiene que ver con que no somos sabios, pero el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor del Señor. Entonces, lo primero que tiene que desarrollar cada miembro de la familia, empezando por papá y mamá, esposo y esposa, es caminar en el temor del Señor. ¿Qué significa esto? Es no vivir para la aprobación de los demás, sino vivir para la aprobación de Dios. ¿Sí? A veces nos esforzamos o nos enfocamos bueno, no vamos... Un ejemplo, no pasa, pero me han llegado imaginemos que la familia que se parece perfecta el domingo se pelea rumbo a la iglesia. Esto no pasa, en serio. Bueno, a lo mejor ya no pasa. Y de repente llegan bien peleados y son los de la alabanza o son de un ministerio y pero llegando a la iglesia dicen, no, vamos a dejar todo aquí, sirven en la iglesia, muy contentos, se vuelven a subir al carro y otra vez el ring de pelea. Eso es una ausencia de que no estamos caminando en el temor del Señor, porque estamos viviendo para agradar al hombre y no para agradar a Dios. Sí, obviamente hay tensiones, pero hay que romperlas. ¿Qué es para ti? No sé lo que le puedas decir a las mujeres, yo ahorita tomaré mi tiempo para los hombres. ¿Qué es que para una mujer caminar en el temor del Señor? Bueno, es caminar con los principios de Dios, abrazándolos en todo momento. Este salmo va dedicado al hombre, ¿no? Entonces yo espero que ahorita mi esposo toque este punto, pero hay algo que dice ahí en el versículo 3, dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. ¿Sí? Habla de la consecuencia de vivir no solamente con un varón temeroso de Dios, sino que tú y yo seamos mujeres temerosas de Dios, seamos mujeres que busquemos, dice Proverbios, que la mujer sabia edifica su casa. Y la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Por qué? Porque está basado en la palabra, ¿sí? Está basado en qué dice la Biblia. Está basado en que cuando yo me enojo, no voy a actuar de acuerdo a mi enojo, sino voy a actuar de acuerdo a la palabra. Que cuando hay una situación de crisis matrimonial, yo no voy a actuar de acuerdo al consejo de la vecina o de mi comadre o de mi mejor amiga, sino voy a actuar de acuerdo al consejo de la palabra de Dios. Entonces es importante, mujer, que tú y yo caminemos en el temor del Señor, sabiendo que lo que nos tiene ahí es la palabra. La palabra es lo que nos hace caminar en el temor del Señor. Y eso es lo que va a hacer que tu vida y mi vida estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por lo tanto, lo que dice la Escritura, seremos como vid que lleva fruto, ¿sí?
Vamos a fructificar en lo que hagamos, en el matrimonio, con los hijos, en donde estemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un principio bíblico, que cuando tú y yo caminemos en las enseñanzas del Señor, en la palabra de Dios, Él es el que va a estar ahí con nosotros. ¿Sí? A lo mejor no todo va a ser como queramos, ¿no? No todo es color de rosa, no todo, no. Pero vamos a vivir bajo la voluntad de Dios, entendiendo su soberanía y comprendiendo, ¿no? Que cada paso que demos es porque el Señor está ahí con nosotros. Puedo resumir que la Biblia dice, ¿no? Que el calle esposa y el bien. Y yo creo que una meta de la mujer es ser el bien. Eso es el temor del Señor. Señor, yo quiero ser el bien que mi esposo halle cada día. Pero ahora va para los hombres. ¿Qué es el temor del Señor? Y yo creo que es andar en integridad. Es alejarnos del pecado. Es reconocer los pecados que hemos cometido. Es abrir nuestro corazón primeramente delante del Señor. El cuarto punto tiene que ver con esto, pero yo quiero abordar este tema, varones. Necesitamos hoy varones que caminen agradando a Dios, que se alejen de todo lo que el mundo pueda querer usar para desviar nuestra atención de la familia. Puede empezar con el trabajo, pero puede terminar en cosas que son realmente destructivas. Y yo quiero invitarles, varones, a que cada uno de nosotros podamos venir al Señor y decirle, Señor, yo necesito caminar en tu temor, porque, amados, cuando perdemos el temor de Dios, vamos a perder también la sensibilidad a la voz de Dios y vamos a ser personas incorregibles. Entonces, un varón que ha perdido el temor de Dios, una evidencia es que no tiene quien le pueda corregir. Y bajo el pretexto de yo solo sigo a Dios, yo solo a mí que Dios me diga, pero Dios pone autoridades. Dios pone, y yo quiero honrar aquí a la esposa, porque la esposa, dice la Biblia, que es la ayuda idónea. De tal manera que la esposa cumple una función del Espíritu Santo, que todos aquí sabemos que Él es el ayudador. Entonces, un varón con temor de Dios es un varón que escucha a Dios, que escucha la voz de su pastor, pero también escucha la voz de su esposa, porque la esposa ve cuando el varón no está caminando en el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. Y eso implica dejar la soberbia, dejar la autosuficiencia, dejar la fortaleza de nos creemos Superman. No, nosotros podemos, yo puedo. Y hay cargas que traemos. He platicado con muchos varones y de repente son pláticas o consejerías donde ellos hablan. Yo casi no hablo, ¿verdad? Los escucho, oro por ellos, les doy un consejo al final. Y muchos de ellos dicen, cuánta falta me hacía hablar con alguien. Y le digo, ¿y para qué tienes a tu esposa? Precisamente para eso. Cometemos un error, varones, que nos lleva a perder el temor de Dios. Y no le voy a decir a mi esposa porque no la quiero preocupar. Dirían mis hijos, esa es una tacha gorda. ¿Sí? Eso no está bien. Es nuestra ayuda. Y si tú y yo queremos caminar en el temor del Señor, necesitamos solicitar la ayuda que Dios nos da a través de nuestra esposa. ¿Sí? Porque ellas ven lo que nosotros no vemos. ¿Okay? Sí, nuestro panorama en la visión es un poco más amplio. El hombre es más enfocado aquí, la mujer es más panorámica y es un complemento perfecto. Segundo fundamento. Administración sabia. Okay. Sí. Y va de la mano con este último punto que tocaba mi esposo. Yo entiendo, ¿no? A veces hay varones que dicen, no, yo puedo, yo veo, no la quiero preocupar, pero cuando lo platican y cuando dicen, bueno, a ver, ¿quién administra mejor? Porque a veces, o sea, dicen esto, ¿no? La administración dásela a la mujer porque ella todo lo multiplica, pero hay sus excepciones, ¿no? Entonces, si tú sabes, mujer, que no vas a poder, lleguen a acuerdos, hay que hacerlo juntos, hay que ver de qué manera podemos resolverlo, podemos multiplicar, ¿sí? El Salmo 127, verso 2, ahí mismo arribita, Salmo 127, verso 2, dice, por demás que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que Jehová, y bueno, es que hay que leerlo desde el principio, ¿no? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y esto habla de cuando vivimos afán. Si Jehová no edificara la casa,
todo lo que tú haces para hacer prosperar económicamente tu casa va a ser inútil. Si dice aquí, parece que está describiendo como que la vida antes de la pandemia. Te levantas de madrugada y te vas tarde, ¿sí? Y al final de cuentas, tu alma no encuentra reposo, tu alma no encuentra descanso porque estás afanado por una falta de administración sabia. Mi esposa dice bien, la mujer multiplica todo. Y aquí viene una parte importante. La mujer puede multiplicar los recursos o las deudas. De ahí depende lo que la sabiduría que ellas tienen para administrar y que Dios también nos da a nosotros para saber cómo organizarnos. Si se dan cuenta, el punto no es una administración dirigida por la mujer o dirigida por el hombre, sino sabia. Y esto implica que conozcamos cuáles son nuestras debilidades en el tema financiero y cuáles son nuestras fortalezas, ¿no? ¿Cómo poder tener una administración sabia? Yo creo que hay claves básicas. La primera, varones, diezmar. Eso es caminar en el temor del Señor. Así es. Tu diezmo es importante. No porque la iglesia o Dios lo necesiten, sino porque tu casa necesita la bendición, la protección y la cobertura de Dios. Tu ofrenda, tu generosidad, tus primicias, dar a las misiones, sembrar en el reino de los cielos, fructifica y hace sabia tu economía. Pero no solamente es cumplir, a veces decimos, da tu diezmo, y hay personas que son fieles diezmadores, pero con el 90% hacen un relajo. No, ahí viene la parte de la administración sabia, que es dejar que la mujer pueda tomar dirección en las cosas que ella pueda hacerlo, y el hombre en las que él puede y debe hacerlo. Hombres, debemos de trabajar, ser proveedores para nuestra casa. Y aquí vienen puntos, ¿no? ¿Es bíblico que la mujer trabaje? ¿No es bíblico? Miren, ser una administración sabia es reconocer qué es lo que cada uno de los dos puede y debe hacer. No hay como que absolutos en esos temas de administración. Sí, el absoluto es cumplirle a Dios. Eso es ineludible. Y yo quiero leer un texto referente a esto que está en Malaquías 3, versículo 8, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, ¿sí? Y ya si quieren leer lo que sigue, Malaquías 3 es bueno leerlo. Y de verdad es importante hacerlo, ¿no? A veces nos encontramos con familias que dicen, la esposa, es que yo diezmo de lo que mi esposo me da, pero él no diezma lo demás. Y eso genera conflicto en la casa, ¿no? Porque tenemos, o viceversa, ¿no? Porque una de las dos partes está entendiendo el principio tan importante que es de diezmar y ofrendar, y la otra parte no. Entonces es ahí donde debemos de ser sabios y decir, a ver, esto es para nuestro bien, porque dice la Biblia, versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, ¿sí? Hay promesa cuando tú y yo cumplimos con los principios bíblicos, ¿sí? Y este es un principio, ofrendar, diezmar, y esto es parte de una administración sabia, que tanto el varón como la dama entendamos, ¿no? Que esto es primordial. Me llega mi quincena o mi raya, no sé, que tú digas, lo primero, mi diezmo lo voy a apartar. Lo primero y lo mejor. Lo primero que voy a hacer es apartar mi diezmo y voy a apartar mi ofrenda, y ahora sí, a ver, los gastos de la casa, ¿no? Y que tú como mujer o sepas cuánto gana tu esposo, y tú como varón, si tu esposa trabaja, también sepas, porque a veces la mujer es, yo trabajo, pero esto es para mí, ¿sí? Y no voy a decirte cuánto gano. No. Se supone que somos una familia, un matrimonio, entonces es, a ver, yo gano tanto, tú cuánto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo vamos a administrar, no? Y siempre también parte de una administración sabia, tener un ahorro, ¿sí? Tener un ahorro, y no necesariamente en una cuenta de banco. Agarra una botella, esas de 3 litros de Coca-Cola que ya no tomas, ¿verdad? De esa que ya dejaste. Bueno, y hazle una ranurita y ahí ve juntando. Esa es una manera de ahorrar también. Y de involucrar a los hijos, ¿no? Sí. Puras monedas de 10, y los hijos de repente les da su domingo y dicen, yo quiero sembrar en la botellita, y eso nos pasó,
Y la verdad es que para este tiempo que vino de la pandemia, el ahorro fue muy bueno. Sí. Quienes sobresalieron en el tema económico, obviamente fue difícil para todos, pero quienes pudieron responder de una mejor manera fue quienes han practicado una cultura de ahorro. Hay muchas cosas que hace de la administración, ¿verdad? Solamente agrego, no es lo mismo que yo me pare y reprenda al devorador a dejar que Dios lo haga. Así es, así es. Entonces, hay una gran diferencia. El tercer punto, Salmo 127, 3 y 5. He aquí herencia de Jehová son los hijos. Cosa le estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Y si nos damos cuenta, el tercer punto es la educación para los hijos. Primero vemos a hijos como fruto del vientre y luego vemos a hijos como jóvenes, habidos en la juventud. Es decir, está hablando de un proceso, ¿sí? Donde los hijos van creciendo y primero son como un fruto y luego son como una lanza, como una saeta. Habla de un proceso y ese proceso se llama educación. Ahora, esto es algo familiar, personal, que nosotros les queremos compartir y que es muy importante que lo podamos entender. Necesitamos educar a nuestros hijos y cuando hablo de educación, no hablo de llevarlos a la escuela dominical nada más, o al miércoles o el jueves a la reunión entre semana que tomen su clase, eso está muy bien. Hablo de la educación en su formación profesional, educarlos conforme a la palabra. Y yo quiero invitarles, amados, a que si ustedes tienen acceso a una educación cristiana, lo puedan hacer. Sí. Cualquier sistema es bueno, porque siempre y cuando esté en la palabra del Señor, es mejor que cualquier sistema que no esté en la palabra del Señor. Y otro punto que es muy importante, ¿verdad? A lo mejor usted dice, yo no puedo meterlos a un colegio cristiano. La educación en casa. Creo que los tiempos que estamos viviendo nos están llevando a preparar nosotros a nuestros hijos y no dejar que Egipto los eduque. Así es muy importante inculcarles los principios desde temprana edad, ¿no? Desde ellos están en escuelas públicas y la educación es pública y la educación va de acuerdo al sistema, ¿no? Como decía mi esposo, a lo mejor dices, ¿qué es eso del sistema de Egipto? Bueno, es lo que allá afuera se cree, se vive y está normal, ¿no? Simplemente ahorita en época de Todos Santos o Día de Muertos o Halloween, como quieran llamar, pues las escuelas ahorita las escuelas están cerradas, pero aún así en casa, donde tienen sus clases, yo presiento que les van a decir, ese día disfrácense, o a ver, hagan una calaverita, o hagan esto, dibujen un altar, cosas así que un niño cristiano dice, a ver, ¿qué onda con esto, no? Entonces, es ahí donde nosotros debemos de ser sabios y de meterles lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra. Entonces, no dejemos de lado este tema. Algo que bendijo en este tiempo de pandemia fue esto, ¿no? Que los hijos se quedaron en casa, que como padres, los padres que no tienen a sus niños en sistema cristiano pudieron, y que son cristianos, pudieron ver lo que ellos están viendo y decir, o a lo mejor sentir esa carga de decir, bueno, ¿qué es esto que les están enseñando, no? Porque si tú agarras un libro, te das cuenta de lo que están ya ahorita los niños con la ideología de género, con cosas que simplemente la creación, ¿no? O sea, el chango y no sé qué tanta cosa, que tú y yo lo vivimos, porque eso sí nos tocó a nosotros, ¿no? Esa educación de que todos venimos del mono, ¿no? Entonces, que el niño se queda así como, ¿qué es esto, no? Ser sabios, una familia fructífera, es que desde chicos a los niños se les eduque de acuerdo a lo que dice la palabra. Así es, yo creo que es importante la educación. Cuando nosotros abrimos el material de trabajo de nuestros hijos en cuanto a la creación, la primera lección es, Dios es el creador de todo lo que ves. Y ahí viene el ejercicio, ¿qué ves fuera de tu casa? Y anota las cosas naturales que ves. Dios las hizo. Vete en el espejo, Dios te hizo. Y ellos tienen una convicción. No hay teoría de la evolución, Dios nos hizo, y es una convicción.
que nada va a poder moverlo de su corazón. Así es. Cuarto punto, comunicación, ¿sí? Y de la comunicación yo creo que nace todas las bendiciones y el fruto o todos los problemas. Yo quiero hablarte para finalizar de 3 niveles de comunicación. Primeramente, la comunicación con Dios. Qué importante es que en la familia tengamos comunicación con Dios, vida devocional. Yo sé que ustedes son de la familia Creación y Vida, Amistad, y bueno, para nosotros esto es importantísimo, ¿no? El tiempo con Dios. Lo tenemos, parece un periódico a veces, ¿verdad? Lo que necesitamos escuchar o leer un día, ahí viene, ¿no? Y ahí está. Esto que dice de este mes es muy real. Tu palabra, cuando la realidad nos reta, tu palabra nos reconforta. Cuando el matrimonio nos reta, tu palabra nos reconforta. La comunicación con Dios. Ahora, si la familia tiene comunicación con Dios en la misma dirección, la comunicación entre ustedes podrá ser mejor. Y podrán ayudarse, motivarse, confrontarse aún con la palabra que todos están leyendo. Comunicación con tu cónyuge. Qué importante es que abramos nuestro corazón. Dudas, temores, aún cosas difíciles de confesar, son necesarias para que esto no crezca en el corazón de ninguno de los dos. Si hay hábitos pecaminosos que tenemos que hablar con el Señor, lo vamos a hacer con el Señor y Él nos dará el poder, la gracia para hablarlo con nuestro cónyuge y el tercero, con nuestros pastores. Así es. Sí. Es importante, a veces decimos, no, yo no te quiero dar molestias, pastor, no te voy a decir, o ya pasó, pero no, es importante hablarlo. Sí, a lo mejor lo hablamos con Dios en primera instancia, pero tenemos que hablarlo con nuestros pastores y con nuestro esposo o esposa, ¿no? También a veces el esposo dice, no, es que mi esposa habla mucho, yo nomás me siento y la oigo, ¿no? Y literal, oyen y no escuchan lo que la mujer está diciendo y a veces es muy importante, ¿no? Entonces sí, ser entendidos de, a ver, te voy a oír, ¿qué tienes que decirme? Y viceversa, ¿no? A veces la mujer es la que, o el hombre quiere hablar y la mujer nomás está hable y no dejamos que el marido hable. Entonces, sí debemos de ser entendidos y sabios en este punto. Qué importante es comunicación. Ahora, ¿cómo mejoro la comunicación? Comunicándome. No hay de otra. O sea, ¿cómo mejoro mi comunicación? Comunicándome. Si yo quiero mejorar en mi comunicación conyugal, con mis pastores, con el Señor, con todo, es comunicándome, haciéndolo, lo voy a hacer, lo voy a ver y te voy a conocer de una manera mejor. O sea, a veces nosotros ya nos miramos y ya como que sabemos, ¿no? ¿Qué onda? Es así, pero ¿por qué? Porque hay comunicación y es necesaria la comunicación y no es de que, oye, te veo raro o ¿qué tienes? Nada. No, o sea, sí, si tienes algo, dilo, ¿no? Así sea mínimo. ¿Por qué? Porque luego hacemos, ese mínimo se va haciendo un máximo, ¿no? Y explota la bomba. Entonces sí es importante que podamos ser sabios en este tema de la comunicación. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, pero que si confesamos unos a otros nuestras ofensas, seremos sanados. Y son 2 niveles de la comunicación, el perdón y la sanidad. A veces sí caminamos en el perdón de Dios, pero no en la sanidad. Y si no caminamos en la sanidad, vamos a volver a caer a lo mejor en un asunto donde necesitemos perdón. Entonces, la comunicación nos abre puertas a 2 realidades que el matrimonio necesita siempre. Sí. Perdonar y sanar. Así es. Dice la Biblia, perdona 70 veces 7. ¿Quién te puede ofender tantas veces al día? Pero a veces una ofensa vale por 490. Entonces necesitamos aprender a hablar, a comunicarnos. Ve con tus pastores. Creo que Gabo y Cintia son pastores llenos del consejo de Dios, llenos de la gracia de Dios, que nunca te van a juzgar, no te van a exhibir, te van a ayudar. A veces el temor, ¿verdad? Es que, pastor, yo no quería hablar con usted porque tenía miedo que me exhibiera. El ejemplo de muchos varones es que yo no quiero que me use de ejemplo. Y obviamente nunca, siempre vamos a cuidar tu vida, tu familia, y la mejor manera es escuchando y dando el consejo para abandonar lo que a Dios no le agrada, ¿sí? Convicción de pecado es abandonar lo que a Dios no le agrada, pero a veces nos falta consagración, que es correr en pos de lo que Dios quiere para nosotros. Y esto se logra a través de la comunicación.
oramos Sí. por los matrimonios, oras tú, después oro yo. Ok. Vamos a orar y de verdad esperamos que cada uno de estos puntos los podamos llevar a la práctica, ¿sí? Porque es importante que entendamos que el Señor nos da su palabra para vivirla, ser hacedores de ella. Señor, en esta hora ponemos cada familia, Señor, en tus manos. Padre, que cada uno de estos matrimonios, de estas familias que están viendo este video, Señor, puedan abrir su corazón y puedan, Señor, abrir su mente también a las realidades espirituales que tenemos como hijos tuyos, que tenemos tan a la mano, tan accesibles, y que solamente es cuestión de tomarlas y caminar en ellas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a poder trabajar en equipo, a poder ser uno contigo, Señor, a caminar en unidad y que tú estés en esa unidad. Porque si tú no edificas nuestras familias, en vano es todo lo que hacemos, Señor. Queremos que tú seas el edificador de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestros matrimonios, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Espíritu Santo, a ser de nuestra familia una familia con propósito, de nuestra familia una familia que bendiga a otras familias, Señor. Te damos gracias, Señor. Padre, y oramos por todos los matrimonios que en este momento están pasando por un fuego de prueba. Así es. Puede ser la economía, puede ser la salud, pueden ser cosas que a ti no te agradan, Señor, y que necesitan hablar, necesitan trabajar, necesitan perdonar y confesar. Pueden ser pérdidas, Señor, que muchos hemos pasado por este tiempo por pérdidas, Señor. Puede ser pérdida de la confianza, no sé, Señor, puede ser muchos fuegos que puedan venir a la familia. Hoy oramos por estos matrimonios. Primeramente, como dice tu palabra, que tú eres el que en el abatimiento se acordó de nosotros. Y yo oro, Señor, para que en este fuego que están viviendo algunos de ellos, ellos crean que tú te acuerdas de ellos y les vas a ayudar, les vas a rescatar, vas a quemar las ataduras con este fuego, vas a permitir que este fuego queme la impureza y resalte lo puro, lo hermoso, lo bello que has depositado en el matrimonio. Bendecimos los matrimonios, Señor. Oramos por restauración, oramos por redención y oramos por restitución, Señor, para cada uno de ellos. Les bendecimos, Señor, y creemos, como tú, Señor, que ellos verán el fruto de su aflicción. Serán familias fructíferas. Así es, Señor. Para su iglesia y para su ciudad. Así en es, el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén y amén. Extraordinario. De verdad que hemos sido muy bendecidos. Yo espero que ahí donde te encuentres, en casa o donde te hayas podido conectar, haya sido igualmente que nosotros muy retados, muy desafiados, porque realmente queremos tener estos fundamentos para ser una familia fructífera. Pastor Isra, Pastora Laura, gracias por este tiempo. Queremos bendecirles, queremos orar por ustedes. Gracias, claro. De igual manera, pedirle al Señor que los siga llenando de su espíritu, que les siga dando esa sabiduría, esa dirección para lo que también están realizando ahí en su iglesia local. ¿Qué te parece, querida familia, que nos acompañes ahí donde te encuentres a bendecirlos? Hazlo desde donde te encuentras y acompáñanos a hacer en esta noche esta oración. Padre, te agradecemos nuevamente por la vida de Isra, de Laura. Gracias, Padre, por lo que tú has puesto en sus vidas. Sé que, Señor, tú los has llamado con grandes propósitos para este tiempo y por tal motivo creemos, Señor, que tu obra sigue en aumento, es progresiva. Tú los sigues llevando de revelación, de sabiduría, de dirección para seguir ministrando a la grey del Señor. Gracias, Padre, porque en todo ello ellos siguen viendo tu mano poderosa que los sigue sosteniendo y al igual que su familia, Padre, ellos han demostrado que han puesto, Señor, estos fundamentos en sus vidas, dándote gloria a ti. Así es, Señor. De igual manera bendecimos a Matías, a Victoria. Te damos gracias por la vida de sus hijitos. Señor, sigue guardando de esta hermosa familia, sigue proveyendo, sigue sosteniendo.
Te damos gracias porque ellos han edificado sobre la roca que eres tú, Jesús, y aunque venga cualquier dificultad, tú les defiendes y tú les guardas, Señor. Los bendecimos, te damos gracias por lo que ellos han sembrado el día de hoy en nuestras vidas, en cada familia. Y te pedimos, Señor, que sea multiplicada la bendición sobre sus vidas, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amén. Gracias. Bueno, familia, bendiciones. Nos vemos la próxima semana, que también tendremos unos invitadazos que también seremos grandemente bendecidos. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.